¿Es usted de esas personas que ronca mucho cuando duerme? ¿Ha sentido alguna vez que se le corta la respiración mientras duerme y no sabe cuál es la causa? ¿Ha escuchado hablar de la apnea obstructiva del sueño? ¿O la causa de los ronquidos? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? ¿Qué relación tiene la apnea obstructiva del sueño con los ronquidos? Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy acá en Soluciones. Recuerden participar a través de nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, @SolucionesGB. También pueden hacernos llegar sus comentarios a través de mi cuenta en Twitter, @hmolina_GB. Les pedimos que utilicen la etiqueta numeral Soluciones Ronquidos. Esta será la etiqueta que vamos a estar utilizando el día de hoy. Por favor, todos sus comentarios, todas sus preguntas, háganlas utilizando esta etiqueta. Ya regresamos. Apnea obstructiva del sueño y ronquidos, el tema que vamos a estar tratando el día de hoy con Ingrid Gallego, otorrinolaringóloga y rinólogo, y también Jairo Gallego, odontólogo, cirujano bucal e implantólogo. Correcto. Es así, ¿verdad? Correcto. Muchas gracias por haber atendido nuestra invitación el día de hoy y estar acá en Soluciones acompañándonos para desarrollar este tema tan interesante. Algo que pues digamos es común, muchas veces es que sobre todo las esposas se quejan porque el esposo ronca mucho, pero no sabemos qué hay detrás de eso, ¿verdad? ¿Qué son los ronquidos? Vamos a iniciar por allí. ¿Qué son los ronquidos? Bueno, Irlenis, primero que nada agradecido por la invitación, de verdad. Complacido estar en tu programa. Primero tenemos que saber que el ronquido, ¿okay?, es un problema social, ¿okay?, ya que es un sonido que emite la persona cuando está dormida por razones de obstrucción de su vía aérea, y lo cual causa molestias tanto en su pareja como en su entorno social. Realmente el ronquido es algo multifactorial, ¿okay? Muy disconfort más para quien convive con el que ronca. Claro, por eso es que es la principal queja de la esposa. Totalmente. Causal de divorcio en muchas oportunidades. Sí. Aunque parezca mentira. ¿Okay? El ronquido, si bien es la emisión o un efecto sonoro que se produce cuando el aire pasa por las vías aéreas superiores, por distintas zonas o lugares de estas vías. ¿Okay? Por lo general, con una causa más a nivel de faringe que en el resto de la estructura aérea superior, pero que dependiendo de las edades, puede tener distintas manifestaciones estructurales. ¿Okay? Entonces, básicamente, cuando hablamos de un paciente que ronca, tendríamos que hablar no solamente de él, sino de su entorno, de su comportamiento social, y para esto no solamente es el otorrino quien claro, interfiere, sino es una gran cantidad de equipo, ¿okay?, médico y no médico, que debe acompañar. Exactamente. ¿Qué relación guarda el tema de los ronquidos con la apnea obstructiva del sueño? ¿Son sinónimos o son dos padecimientos distintos pero que tienen una misma causa? Okay, bueno, es así. Hay que aclararlo, exacto. Son dos entidades diferentes pero que están muy relacionadas. Okay. ¿En qué sentido? Acuérdate que la vía aérea superior, okay, para decirlo a grosso modo, es como un globo de esos que son largos, ¿sabes?, que utilizan en las ferias para inflársela a los niñitos, hacerle figuras. Okay. Entonces, imagínate que tú estés soplando, inflando un globo de eso y le cortes la punta. El aire va a producir choque, ¿okay?, de lo que son las partes blandas de ese globo y se va a producir un sonido. Más o menos así es el efecto del ronquido en lo que es la vía aérea superior. ¿Okay? Los músculos de la faringe no están lo suficientemente dilatados y el paso del aire, ¿okay?, hace que estos tejidos choquen entre sí y produzca ese sonido. Ahora, hablamos de apnea cuando hay un bloqueo total, ¿okay?, de esta vía aérea y no hay paso de aire hacia los pulmones, y es cuando el paciente o la persona tiende a tener la necesidad de respirar, ¿okay?, y produce obviamente despertares durante el sueño. ¿Cuáles son las causas tanto de los ronquidos como de la apnea del sueño? Son multifactoriales. Realmente no todo el que ronca tiene apnea, pero todo el que tiene apnea ronca. Okay. Por así hacerlo de una manera un poquito más digerible. Entonces, son causas multifactoriales. ¿Bien? Tenemos las alteraciones estructurales a nivel de todo lo que es la vía aérea superior, pero también tenemos causas no médicas, por así decirlo. La obesidad, ¿bien?, un paciente obeso va a roncar, puede hacer apneas. Un paciente con alteraciones craneofaciales, un paciente de cuello corto, ¿okay?, tú puedes tener en algunas oportunidades una estructura longilínea, un paciente que es relativamente delgado, pero su cuello es corto,
¿ok? O tiene algunas alteraciones anatómicas, estructurales, bien sean congénitas o postraumáticas a nivel de cuello, que va a hacer que pudiera roncar. Un paciente con micrognato, un mentón retraído, va a hacer que ronque. Obviamente, alteraciones estructurales en la nariz, septodesviaciones, cornetes hipertróficos o cornetes grandes, lesiones polipomatosas a nivel de la nariz, tumores, ¿ok? El paquete adenoideo en los niños, unas adenoides grandes, amígdalas muy grandes, también condicionan un ronquido. Tenemos también alteraciones en el paladar. Okay. Un paciente que a los 50 años empieza a roncar, que no roncaba de joven, es porque básicamente el paladar se pone como hipotónico, el paladar blando se pone muy flácido, muy caído, porque todo con la edad va Claro. teniendo hipotonía, ¿no? Va a tendencia a la caída. Entonces el paladar también cae y la flacidez de este, junto con el choque de la pared posterior, va a generar el ronquido. Entonces hay muchas causas del ronquido. Por eso es que hay muchas maneras de manejarlo. Y debe seleccionar bien cómo manejar a cada paciente para lograr tener una satisfacción en su tratamiento, ¿ok? Porque de repente es un poquito exagerado decir que tal cosa va a eliminarte por completo el ronquido, porque no, ¿ok? Por las distintas causas que este maneja. ¿Cuáles son los síntomas, Ingrid? Hay digamos, para poder esa esposa, ese familiar, sobre todo la esposa que es la que tiene a la esposa ahí roncando al lado, ¿cuáles son esos síntomas que debe, digamos, estar pendiente para saber si es ronca porque pues hay algún síntoma relacionado justamente con el tema de la respiración y todo esto que nos están explicando, o es un ronquido a causa de, o es un síntoma de la apnea obstructiva del sueño? Ok, bueno, como lo explicó la doctora presente, es multifactorial, ¿ok? También entra mucho en juego lo que son los hábitos del paciente, ¿ok? Hábitos sobre todo a nivel de toxicológico, o sea, el paciente alcohólico, recordemos que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central y va a producir hipofunción de muchas estructuras como las estructuras musculares. Entonces, el paciente que tiende a consumir alcohol con mucha frecuencia puede roncar, por obviamente hay una hipofunción de sus estructuras. También la obesidad, como ya se explicó, y dependiendo de las diferentes causas que en ese momento el paciente pueda tener. También de repente pacientes que tengan secreciones a nivel de lo que es la porción posterior de la nariz, Okay. y un sinfín de causas. Habría que evaluar exhaustivamente y detalladamente a esa persona. Ingrid. Con respecto a las síntomas, ¿ok? Del paciente, básicamente el paciente acude a la consulta porque mi esposa dice que ronca. Hablamos más que todo en el hombre porque el porcentaje o hay mayor incidencia del ronquido en el hombre, ¿ok? Sin embargo, aproximadamente hay un gran porcentaje de mujeres que después de la menopausia también tienden al ronquido, ¿ok? Entonces, es traído más que todo la motivación de que me están diciendo que estoy roncando mucho, ¿ok? Claro. Esa es la primera sintomatología o la mayoría de las veces por las que consulta el paciente. Está la somnolencia diurna. El sentir que me acuesto pero me despierto sin una reparación o me despierto tan cansado como me acosté. Los despertares durante el sueño, o mi esposa dice que hago como un ronquido grande que se asusta y cree que no estoy respirando. Claro, porque puede pasar, exacto, que siente ese ronquido grande y de repente se cayó. Exacto, Sí. que es ahí Ya cuando no lo sentimos. cuando viene la apnea, porque si hablamos de apnea, es la ausencia de una respiración o de una ventilación por lo menos durante unos 10 segundos, ¿ok? Entonces, en algunas oportunidades, el paciente se despierta, hay como un switch que hace que el paciente se despierte y vuelva otra vez como el ciclo de respiración, por así decirlo. Pero en muchas oportunidades no, en muchas oportunidades esto no es consciente para el paciente, pero sí para quien lo tiene al lado. Claro. Entonces, no estás respirando, ¿ok? Obviamente, un mal sueño te va a traer un mal día. Somnolencia, agotamiento, hay un incremento en la necesidad de comer, ¿ok? Entonces también por eso a veces se dice de que existe relación entre apnea o el síndrome de apnea obstructiva del sueño con la obesidad, porque ellos van como de la mano, ¿ok? Por así decirlo. Sintomatológicamente también el paciente va a tener irritabilidad, cefaleas o dolores de cabeza. Por lo general son dolores de cabeza más matutinos que vespertinos. En algunos pacientes hay disminución de la libido sexual, ¿ok? Por disminución de la testosterona. Entonces, básicamente, hay
muchos síntomas que están asociados tanto al ronquido como a la apnea obstructiva del sueño, ¿ok? Que están de manifiesto. Pero el principal es el que a mi esposa o a mi esposo Le molesta que ronque. Ella dice que estoy roncando. Sí, por lo general. ¿Pueden presentarse los ronquidos o la apnea del sueño en niños? Eso me lo van a responder en la próxima parte. Ya regresamos con mucho más. Estamos hablando sobre los ronquidos y la apnea obstructiva del sueño. Ya volvemos. Un tema interesantísimo, los ronquidos y la apnea obstructiva del sueño. Yo les dejaba una pregunta al aire y era si los niños también pueden padecer de apnea obstructiva del sueño. Hay niños que muy pequeños, tan solo meses, pueden roncar. ¿Esto podría estar relacionado con apnea obstructiva del sueño o con algún problema de respiración? Eso es que básicamente la apnea obstructiva del sueño es una falla en la respiración, Ok. en el paso del aire a través de las vías aéreas superiores, ¿ok? Que puede ser parcial o completa, ¿ok? Sus causas van a depender de su edad. Entonces, las causas que tienes en niños pequeños no casi siempre son las mismas que tienes en los pacientes Claro. adultos, ¿ok? Tienes niños chiquiticos, estamos hablando de lactantes, niños de menos de un año, niños de 2 años, 3 años, 4 años, que son roncadores. Está también el grado del ronquido, la intensidad, el ciclo de las apneas, el índice de apnea-sueño, que son otros factores que uno usa para, digamos que, orientarnos en el diagnóstico. Pero respecto a tu pregunta, que si existen niños que generen apneas, los hay, ¿ok? Pero aquí van a ser causas más anatómicas estructurales, tanto de nariz como de rinofaringe y tal vez orofaringe, que más de faringe como tal, como lo vemos en el adulto mayor, ¿ok? Tenemos un niño que por lo general, el niño que ronca es casi sinónimo de adenoides grandes. Las adenoides es un tejido amigdalino, de hecho es una amígdala, pero que está apoyada en la rinofaringe, que digamos que es como la parte final de la nariz, más arribita de donde está la óvula o la campanita, por allí decirlo. Entonces, es el aumento de ese tejido el que, aunque tengas una nariz permeable, va a condicionar que atrás el aire o la columna aérea se disminuya y por lo general genera el sonido. Tienes abajo también, es casi muy de la mano el que tiene las adenoides grandes y tiene las amígdalas grandes. El tamaño de la amígdala no significa enfermedad, pero te puede indicar obstrucción, ¿ok? Entonces, tienes unas adenoides grandes asociadas a unas amígdalas lo suficientemente grandes, va a hacer que el niño sea un respirador oral y que el poco aire que entra por nariz genere sonido, ¿ok? Entonces son niños boquita abierta, como uno le dice, y roncadores, son niños que roncan. En oportunidades este componente obstructivo es tan severo que tú tienes un niño despierto que te ronca al lado, ¿ok? Entonces, dependiendo del grado de obstrucción, tienes el manejo médico quirúrgico y pudieses dilatar un poco el manejo quirúrgico, también dependiendo del grado. A ver, ¿cuál podría ser esa recomendación para esas madres que en este momento nos están viendo y a lo mejor hacen un ejercicio mental y se dan cuenta que su bebé o su niño de, no sé, 2, 3, 4, 5 años, 10 años o adolescente, cuando duerme, está roncando? O sea, bueno, primero que nada, la recomendación es hacer una evaluación médico-odontológica y te explico por qué. Ajá. La mala respiración, ¿ok?, causa muchas patologías a nivel bucal. Pasa muchas veces que niños de 3, 4 años que tienen mordida abierta anterior, es decir, que no pueden ocluir sus dientes anteriores, y dicen, pero si mi hijo no tiene el hábito de succión digital, ¿por qué tiene los dientes de esa forma? ¿Okay? Un niño Cuando hablamos de succión digital es chupar dedo. chuparse del dedo. Exacto. ¿Qué sucede? Muchas veces el paciente, el niño, si no respira bien, él va a buscar respirar por la boca. Va a crear deformaciones en el paladar, ¿okay? Un paladar profundo, va incluso a hacerlo más propenso a la caries, y a muchas otras afecciones que acarrean lo que es la apnea o el ronquido en el niño, ¿okay? La falta de ventilación. ¿Cuáles son esas consecuencias? Nos hablabas, Ingrid, en la parte anterior, pues esos problemas o la relación que tiene con la obesidad, con el tema de la alimentación, pero además pues genera cansancio a lo mejor, porque es una persona que no está durmiendo bien durante la noche. Correcto. Uno de los síntomas más comunes es el cansancio que puedas sentir. Que obviamente es importante porque te limita en tus actividades diarias, ¿ok? Y te genera un cansancio crónico, un estrés crónico, un síndrome de burnout, una serie de cosas. Pero si nos vamos desde el punto de vista de repente un poquito más patológico o más severo en cuanto a sus complicaciones, tienes también fallas cardiovasculares.
Recuerda que si el paciente que tiene un síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño o que ronca, por lo general no cumple el ciclo de sueño correcto. El ciclo de sueño se va a dar en básicamente 4 etapas para el sueño no REM y una etapa del sueño REM. ¿Okay? En cada una de estas etapas se van a producir una serie de mecanismos, de factores, de liberaciones de sustancias. ¿Okay? Y que esto debe darse de manera continuada. El ciclo por lo general de sueño dura entre 90 a 110 minutos. ¿Okay? Pasamos de una fase no REM a una fase REM. Okay. Y esto lo estamos haciendo constantemente durante toda la noche, más o menos en un promedio de 4 a 6 ciclos, dependiendo de las horas sueño que tenga el paciente. ¿Qué pasa? Cuando tenemos ronquidos, por lo general, o tenemos el factor externo que está diciendo, muévete porque de lado duermes. Exacto, sin roncar. voltéate. Ajá. Es lo primero que Ya podemos hay decir. interrupción del sueño, por lo tanto, toda esta serie de factores que se están produciendo en el ciclo de sueño se interrumpen. Están las apneas, que puede ser que el paciente no haga el despertar consciente, pero está teniendo el despertar inconsciente, por así decirlo. Entonces, tienes efectos cardiovasculares incluso, se producen alteraciones de la presión arterial, alteraciones de pulso, alteraciones a nivel de cierta producción de hormonas, cierta producción de sustancias que interfieren en otras. Y cuando te hablaba de la relación con obesidad, aunque no está bien establecido actualmente, hay teorías que dicen que hay un problema a nivel de proceso de la insulina y proceso del glucógeno en los pacientes que hacen apneas. ¿Okay? Entonces, pudiese estar relacionado también con liberación de ciertas sustancias que estimulan el apetito. Entonces, quienes apoyan esa teoría dicen Claro. que el que hace apneas, también recuerda que existen distintos tipos de apneas, leves, moderadas, severas, ¿no? Pero entonces, el que hace apneas pudiese tener mayor incremento del apetito en el diurno, hacer obesidad, y obviamente el que es obeso también repercute y va a tener mayor índice de apneas e hipoapneas por la grasa cervical y también por el punto de vista hormonal. Justamente nos acabas de decir que hay varios tipos, leves, moderadas y severas. ¿Cómo son? ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de una apnea leve? Es la duración, del periodo que tarda el paciente en dejar de respirar. Y la cantidad de episodios que haces en horas. ¿Okay? Entonces, el paciente que tú lo mides por índice de apneas y hipoapneas, es como contar las cantidades de veces que haces apneas en una hora. ¿Okay? Y así haces la clasificación. Entonces, quienes hacen 5 apneas o menos en una hora, incluso hay quienes dicen que pudiese ser normal, ¿okay? Y no entrar en un síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño. Se dice que de 5, hay quienes hablan de 20 hasta 30 episodios de apnea y hipopnea, se lleva a leve, de 20 a 30 moderado. Hay quienes apoyan que es más de 30 el índice de apneas y hipopneas para clasificarla en un síndrome, un SAOS, un síndrome de apnea obstructiva del sueño moderado. Incluso el severo pudiese decirse que hasta 50 episodios de apneas y hipoapneas. Durante el sueño. Durante una hora de sueño. Durante una hora, wow. Recuerda que el ciclo completo de sueño dura aproximadamente 8 horas, durante la noche. Pero cada ciclo, como explicó la doctora, el ciclo del sueño consta en 4 fases del sueño no REM y una fase del sueño REM. En la fase no REM es importante porque es donde se da la fase del sueño reparador, donde la persona va a reparar como parte del organismo para recuperarse de lo que hizo durante la vigilia, durante el estado de vigilia, lo que es la actividad muscular, porque disminuye el tono muscular a nivel general, el paciente se siente relajado y va a reparar todas las funciones y ya se recupera de lo que hizo durante el día y se va a preparar para lo que va a hacer el día siguiente, durante el estado de vigilia. Y una persona sana, un adulto sano, tiene que hacer más o menos entre 4 a 6 ciclos de este sueño durante el sueño, Entonces, muchas veces tenemos que tener claro que las horas que pasamos en cama no se corresponden con las horas de sueño como tal. Muchas veces hay personas que pueden pasar 8 horas en cama, pero simplemente duermen 6. Claro. Entonces, hasta la tercera década de vida, esta proporción se mantiene, Horas cama, horas sueño. A partir de la tercera década, disminuyen las horas sueño
debido porque, bueno, la edad influye con las horas de sueño que requiere el ser humano. ¿Cómo se puede diagnosticar si estás padeciendo de una apnea leve, moderada o severa? Me lo van a responder en la próxima parte. Recuerden también visitar nuestra página web www.globovision.com. Si usted se perdió alguno de nuestros programas, pues hágalo. Se mete en nuestra página web, en la sección programas, luego soluciones. Allí va a encontrar todas nuestras ediciones anteriores. Si se perdió algún tema, pues búsquelo allí y va a estar al tanto con todo lo que aquí tratamos en Soluciones. Ya regresamos con mucho más. ¿Sabías que la apnea obstructiva del sueño es una enfermedad común? Cerca de la mitad de las personas que la sufren tienen sobrepeso. Continuamos acá en Soluciones. Estamos hablando sobre la apnea obstructiva del sueño y los ronquidos. Yo les había dejado una pregunta al aire y era justamente cómo diagnosticar si se está padeciendo de una apnea leve, severa o moderada. ¿Cómo se logra esto? Bueno. ¿Cuáles son esos exámenes que se hacen? Ok, hay un examen muy específico para diagnosticar la apnea obstructiva del sueño, ¿no? Que de hecho es el gold estándar, ¿okay? A la hora de hacer la diagnosis de esta patología, que se llama la polisomnografía. ¿Okay? Esto es un examen donde al paciente se le somete en una cámara de sueño, ¿okay? Durante toda una noche. Se le hacen varios estudios, como en un solo estudio, por así decirlo. Se evalúan varios parámetros que van a determinar la calidad de ese sueño. Primero, un electroencefalograma, ¿okay? Cómo es la actividad cerebral. ¿Okay? Recordemos que la actividad cerebral durante el sueño no es igual que durante la vigilia. Entonces, ahí sí se sabe con exactitud si la actividad cerebral del paciente se encuentra en sueño realmente. ¿Okay? El electrocardiograma también se va aunado a eso porque la actividad cardíaca también va muy relacionada al sueño o a la vigilia. También se utiliza la evaluación de los movimientos oculares. ¿Okay? Recordemos que los movimientos oculares nos van a determinar la fase del sueño, si es el sueño REM o no REM. ¿Okay? Recordemos que la palabra REM viene del inglés, que significa que es Rapid Eye Movement, que son movimientos oculares rápidos. Y también se evalúa si está ese movimiento y el movimiento del mentón. Eso por una parte en lo que es la parte neurológica, ¿no? Okay. También está otra parte que es la parte respiratoria. Se evalúa la frecuencia respiratoria del paciente, ¿okay? Lo que es la saturación de oxígeno, o sea, en sangre. Recordemos que el paciente que tiene una buena respiración tiene que, o consecuentemente tiene niveles óptimos de oxígeno en sangre. También se evalúa todo lo que es como decir así, la profundidad o el proceso de reparación de ese sueño, si el paciente de verdad tuvo un descanso pleno durante esa noche. Obviamente es un examen que tiene que someter el paciente, ¿okay? A una noche completa en un centro especializado para eso, y de acuerdo a los resultados que arrojen, si de la cantidad de apneas, la duración del mismo, es donde se clasifica si es leve, severa o moderada. Ingrid. Básicamente la polisomnografía junto con otra serie de exámenes son fundamentales para el diagnóstico, ¿ok? Pero vámonos desde lo más simple. Debes hacerse un examen físico importante o completo de lo que es el paciente respecto a sus vías aéreas superiores, ¿ok? Bien sea a nivel clínico con una endoscopia, con una nasofibrolaringoscopia. La nasofibrolaringoscopia es como una endoscopia gástrica, es una manguerita, ¿ok? Con una cámara que se pasa a través de la fosa nasal y te permite evaluar todo lo que es la fosa nasal, la rinofaringe, la orofaringe, ¿ok? Hasta la laringe, ¿ok? La nasofibrolaringoscopia puede hacerse tanto en el paciente despierto, ¿ok? De hecho se hace en el paciente sentado, pero puedes tener el paciente también supina y con una inducción de sueño suave, y haciendo una nasofibrolaringoscopia en un paciente dormido, con un sueño inducido, va a permitirte ver si hay también lesiones o afectaciones a nivel de los músculos de la faringe y cuáles son estos músculos que se ven afectados, cómo están siendo afectados para así empezar a manejarlos, ¿ok? Entonces no solamente debe hacerse tanto en el paciente despierto, sino actualmente, junto con la polisomnografía, la nasofibrolaringoscopia en sueño inducido del paciente, son básicamente los exámenes fundamentales, ¿ok? Ok. Debe también complementarse con una tomografía de senos paranasales. Bien. Y el resto de exámenes añadidos o colaterales va a depender mucho de la edad del paciente. ¿Por qué? Porque, como tú dices, también hay niños, incluso hay recién nacidos que hacen apneas. ¿Okay? Un recién nacido que hace apnea puede ser esto una manifestación de una convulsión.
¿ok? Un recién nacido que es una apnea puede ser más en una convulsión que manifestada en apnea. Entonces, los recién nacidos o la apnea del recién nacido es otro tema totalmente muy amplio, ¿no? Que es solo de recién nacido esta sintomatología, no así de los niños mayores. Pero, por ejemplo, en un niño de 2 años, a veces es difícil hacer una tomografía, porque entonces tendrías tú que tenerle cierta sedación, pero con una rayos X de senos paranasales te puede ser orientador. Es difícil a un niño de 2 años hacerle una nasofibrolaringoscopia. No es imposible porque se hace. Claro. Con cierta educación y cierta instrucción se hace, pero como tú sabes que la causa no va a ser tanto a nivel de músculos de faringe, de repente te enfocas en hacer exámenes más hacia vías aéreas de nariz y rinofaringe, ¿ok? Cosa diferente a un paciente de edad mayor, que tienes que, básicamente sus causas son a nivel de faringe, evaluar con el test de Müller o con la nasofibrolaringoscopia y obviamente una polisomnografía, este aspecto. ¿Cómo es el test de Incluso Müller? con el nasofibrolaringoscopio, con la camarita, mandas a hacer una inspiración profunda al paciente, debe tener la boca cerrada para esto, y al hacer la inspiración profunda, al pasar el aire, hace como una especie de presión negativa, ¿ok? En su paso. Y en esto ves cómo la faringe hace una compresión, bien sea concéntrica, lateral, superior, ahí es donde te va a orientar. ¿Es recomendable una intervención quirúrgica? ¿Es parte del tratamiento para la apnea? Sí, bueno, en realidad el tratamiento hay 2 tipos de tratamiento. Un tratamiento más conservador, ¿ok? Que consiste más que todo es a nivel odontológico, y ahí entra mi rol en lo que es el equipo multidisciplinario de lo que es la medicina del sueño, ¿no? Que es con aparatos intraorales y se anterioriza lo que sería la mandíbula para ampliar el canal aéreo y el paciente pueda respirar mejor. Eso es un tratamiento bastante efectivo. No hay ningún tipo de cirugía porque muchas veces hay pacientes que por condiciones sistémicas no califican para una cirugía y bueno, también ellos requieren una solución porque bueno, es un problema que les afecta. Y así como también a nivel odontológico y a nivel tanto médico como de otorrino, existen varias cirugías. A nivel odontológico, una de las cirugías, de repente en pacientes que presenten la lengua muy protuberante, la macroglossia, ¿okay? Se hace una corrección, una glosectomía, ¿okay? Se secciona parte de la lengua para que pueda ella avanzar. Se hace incluso el avance mandibular también con cirugía ortognática, ¿okay? Con osteotomía segmentaria. Y ya, bueno, a nivel de otorrino ya se los puede explicar mejor, ya con el tipo de cirugía requieren. Pues. El manejo de un paciente que ronca o de un paciente que tiene apneas del sueño debe ser multifactorial, como él bien lo dijo. De hecho, se hablan de unidades de sueño, ¿okay? Unidades del ronquido, unidades de la apnea, porque debe ser multifactorial. Obviamente, básicamente, digamos que el otorrino es el que inicia Claro, la es el pirámide. primero que uno dice, o sea, siempre lo relaciona con el otorrino, Correcto. ¿no? Con con esta área, pues. Exacto. Entonces, aquí va a depender mucho de la del paciente, ¿ok? Por las distintas causas de ronquido y apneas. Pero debe estar manejado no solamente desde el punto de vista de otorrinolaringología, de nutrición si es un paciente obeso, porque tú, por ejemplo, le puedes ofrecer, resulta que el paciente acude a ti y en tu evaluación otorrinolaringológica evidencias que tienes una desviación realmente importante, tienes unas amígdalas gigantes, puede tener un paladar hipotrófico, un paladar caído, entonces tú quirúrgicamente ayudar a ese aspecto. Pero si el paciente es obeso va a seguir roncando, ¿ok? Porque la grasa alrededor de su cuello va a condicionar disminución de la vía de la luz de la vía aérea, entonces va a generar ronquido. ¿Okay? Sí. Okay. Entonces, si tú no le explicas eso al paciente, obvio, va a tener mejoría con las cirugías, reparando el septum, reparando el tabique, quitando las amígdalas, reparando el paladar, pero va a seguir roncando. ¿Okay? Entonces debe manejarlo el nutricionista, por ejemplo. Lo manejaría también, depende, a veces psicólogos, psiquiatras, porque también hay causas médicas, hay ciertos fármacos que generan o que, digamos, exacerban lo que es el ronquido y los síndromes de apneas y hipoapneas. El alcohol debe manejarse, como bien lo dijo él anteriormente, este tipo de comportamiento, lo que es el alcohol, evitar alcohol, cigarro, medicamentos. Y ahí también hay que aclarar algo, disculpa que te interrumpa, Erleni. Hay un tipo de apnea que la gente desconoce. El tipo de apnea obstructiva es el que se da en la vía aérea donde ella se obstruye.
Hay una apnea que es de tipo central, donde hay una afección en el sistema nervioso central, donde no manda señal a los músculos respiratorios y hay una hipofunción, una hipotonía muscular y no se produce el acto respiratorio. Entonces, ya este paciente no tiene, muchas veces son sanos a nivel de las vías aéreas y presenta apnea, pero ya tiene una afección neurológica y obviamente ya entra el especialista en neurología y neurocirugía ya a tratar este tipo de afección. ¿Cuál es justamente esa diferencia entre la apnea obstructiva del sueño y esta apnea central del sueño? O sea, ¿qué lo diferencia? Bueno, como te estás explicando, la apnea obstructiva, bien solo dice, obstruye el canal aéreo. ¿Okay? Bien sea por hipotonía de los músculos faringeos, ¿okay? De los músculos dilatadores de la faringe, o por una obstrucción por también patologías mecánicas, como adenoides hipertróficas, etcétera, etcétera. Y la apnea central, ya hay una afección a nivel cerebral donde no se manda la señal correcta para que el paciente pueda respirar. ¿Okay? El músculo responsable de la respiración es el diafragma, entonces este músculo no recibe la señal del cerebro para hacer su actividad y el paciente no puede respirar. ¿Okay? Y ahí no tiene que ver, bueno, no necesariamente tiene que ser una obstructiva. O también está la apnea que es mixta, hay pacientes que presentan ambos tipos. A ver, ¿y esta persona que sufre de la apnea central del sueño también produce ronquido? Sí, porque como te dije, todo el que tiene apnea ronca. Okay. Por eso es fundamental la polisomnografía, porque puedes tener una apnea de origen central con un paciente que tiene patologías estructurales. Entonces, ese paciente, aunque tú le mejores estructuralmente toda la vía aérea superior, al ser una apnea mixta, va a seguir teniendo episodios de apnea. Entonces, ¿cómo manejar ese paciente? Existen otra serie de, el CPAP, otra serie de elementos externos que te permiten instaurar aire con una presión positiva importante para que entonces haya paso de aire para este paciente con una apnea central pueda tener un sueño regular o una ventilación adecuada. Tenemos que hacer un corte. Les voy a dejar una pregunta al aire. ¿La hipertensión tiene que ver con la apnea central o la apnea obstructiva del sueño? Eso me lo van a responder en la próxima parte. Vamos a un corte, ya regresamos con mucho más acá en Soluciones. Estamos hablando sobre los ronquidos y la apnea obstructiva del sueño. Además, la apnea central del sueño. Ya regresamos. Continuamos acá en Soluciones. Estamos hablando sobre la apnea obstructiva del sueño y los ronquidos. Yo les dejaba una pregunta al aire, justamente si la hipertensión tenía que ver con la apnea obstructiva del sueño. Bueno, te explico. La hipertensión arterial no va a generar apnea, pero la apnea sí puede generar hipertensión o contribuir a ella. Porque recordémonos que el sueño, es el proceso de reparación del cuerpo humano, donde se da el equilibrio, y se producen muchas hormonas y sustancias que van a inducir funciones vitales en el cuerpo. Cuando no se producen estas sustancias, tiene implicaciones a nivel sistémico. Entre ellas, por lo menos en niños, durante el sueño se produce la hormona del crecimiento, entonces los niños que no duermen bien no crecen poco. Se producen las hormonas sexuales, como explicó bien la doctora, hay una disminución del líbido, y así muchas hormonas y sustancias que van a equilibrar lo que son los niveles de frecuencia cardíaca, de tensión arterial, no se van a producir o se van a ver alteradas, por lo cual pueden incrementar este cuadro. Ahora pasemos al tema de ronquidos. Cuando estamos hablando de ronquidos, ¿cómo se puede diagnosticar? ¿Es más o menos el mismo examen, es la misma técnica para diagnosticarlo? Básicamente sí, porque digamos que es un síntoma inicial en la apnea, Como te digo, siempre todo va a depender, o los exámenes, dependiendo de la edad del paciente, porque de ahí va a depender tu orientación diagnóstica, pero básicamente es una evaluación inicial por el otorrino. Si es un niño, por lo general con el pediatra, pero a veces el pediatra no delega mucho al otorrino, lamentablemente, ¿no? Pero es la evaluación completa desde el punto de vista de las vías aéreas. Clínicamente a través de una endoscopia, una nasofibrolaringoscopia, que eso lo puedes tener inmediatamente en la consulta, Después está la tomografía o las imágenes, una tomografía de senos paranasales o una rayos X de senos paranasales si estamos hablando de un niño menos de 3 años, poco colaborador. La polisomnografía para realmente ver si hay apneas o no, porque muchas veces el paciente llega con el ronquido, entonces cuando tú le preguntas, no, yo no hago apneas, pero resulta que se está haciendo apneas. Y ya el manejo va a ser diferente de un ronquido simple que molesta a un paciente que tiene apneas. Muchas veces
digamos que la progresión del ronquido es la apnea. ¿Ok? Entonces, básicamente un buen examen físico, imágenes como tomografía de senos paranasales, rayos X de senos paranasales, la nasofibrolaringoscopia durante el sueño, la polisomnografía y básicamente esos son los exámenes más fundamentales. ¿Y el tratamiento cómo debe ser? El tratamiento, No hay problema. Bueno, el tratamiento tenemos, como había explicado, dos parámetros, uno conservador y uno un poquito más invasivo. ¿Cómo es el conservador? Ok, el conservador más que todo se da en la parte de anteriorizar o ampliar la vía aérea, ok, de una manera reversible, ok, y no invasiva, es decir, no hay una intervención quirúrgica como tal. Se realiza un aparato especial, ok, que son dos férulas que van colocadas intraoralmente con un tornillo, lo cual va a permitir que el paciente pueda proyectar la mandíbula anteriormente, ok, y le permite ciertos movimientos laterales de apertura, lo cual no va a sentir incomodidad, okay, con respecto a otros aparatos, y pueda el paciente así tener le permite mayor ventilación y un mejor sueño al paciente. Obviamente él se va a sentir recuperado y renovado y va a poder cumplir con sus funciones durante la vigilia. Y bueno, la parte quirúrgica... Hay una parte invasiva. Sí, Ajá. básicamente decirle al paciente que te viene por ronquido que se le va a eliminar el ronquido 100% es tal vez un poquito falso en alguna manera, ¿ok? Por las distintas causas del ronquido. Si es un paciente que tiene alteraciones estructurales, septum desviado, pólipos en la nariz, lesiones tumorales, adenoides grandes, amígdalas grandes, obviamente al tú mejorar esa estructura, el paciente va a dejar de roncar, ¿ok? Pero si es un paciente que adicionalmente a esto tiene un paladar caído, puedes ayudarle con cirugías del paladar, bien sea con técnica con láser, en donde da ciertos toques para dar como una especie de fibrosis, como un endurecimiento y que el paladar que está caído vuelva a levantarse. A veces cirugías en donde cortas la ula también, esto se puede hacer con láser. Hay otras cirugías como la vulopalatofaringoplastia, con distintas técnicas. ¿Okay? Ok. En este caso, mejorar el ronquido significa no solamente quitarlo, sino disminuir su intensidad. ¿Okay? Y en algunas oportunidades puedes disminuir el índice de apnea y hipoapnea, mejorar la hipoventilación que está presente en estos pacientes. ¿Okay? Y cuando hablo de que de repente es un poquito exagerado decirle al paciente que se le va a quitar el ronquido porque lo vas a operar, es porque tiene que ir a un nutricionista, si así lo es. Es un paciente que en muchas oportunidades, si tiene un mentón retraído, aunque tú le hagas todas estas cirugías, va a seguir roncando. Y por lo tanto necesitas el apoyo de elementos tipo férulas, que lo explicará mejor el doctor, en donde haces el avance de la mandíbula. Para eso también hay otros tipos de cirugías, ¿no? Que son tal vez un poquito más agresivas. Eso con respecto al ronquido. ¿Okay? Son tratamientos quirúrgicos y de estilo de vida también. Mejorar los niveles de alcohol, de cigarro, incluso el hábito del dormir. Es a veces difícil mejorar el hábito de dormir porque si tú estás acostumbrado a dormir en posición fetal y luego te pones a dormir en supinés, es incómodo, ¿no? Pero aquel paciente que ronca se beneficia de dormir de lado. ¿Es un mito el tema de esas almohadas o algún tipo de banditas que se colocan para mejorar o para curar el ronquido? Las banditas, lo que pasa es que también hay una estructura nasal externa que condiciona parte obstructiva en la nariz. Entonces no hace que solamente la nariz se vea fea, sino que disminuye su función. ¿Okay? Entonces las banditas de Respira Mejor lo que hacen es levantar por alguna manera los cartílagos laterales y ampliar las válvulas nasales. ¿Okay? Pero si tú tienes un tabique desviado, No van a hacer nada. no van a hacer nada con el ronquido, porque eso es no ser que sea solamente una lesión valvular. Aquellas almohadas que recomiendan para eliminar el ronquido o mejorar el ronquido. Mira, más que las almohadas, ¿Funciona? es No la funciona. posición de la persona, ¿ok? Ok. Recordémonos que la gran mayoría duermen en decúbito supino, es decir, boca arriba. ¿Qué sucede? Ahí es donde, dependiendo si es un paciente obeso, hay un mayor peso de la caja torácica, va a producir mayor compresión de esta vía aérea. Muchas veces dormir de lateral o en posición fetal ayuda un poco a ampliarla y sí disminuye un poco el ronquido, ¿ok? Más que la almohada o más que otro aditamento es la posición en la que tú duermes. ¿Puede tener alguna consecuencia justamente esos episodios cuando, sobre todo la esposa, despierta de repente a la persona o sea quien sea, lo despiertan justamente porque, epa, estás roncando mucho, muévete?
¿eso puede tener alguna consecuencia? Por supuesto, Glenny, acuérdate que se interrumpe el ciclo circadiano o el Exactamente. ciclo correcto del sueño y no se va a dar la fase del sueño reparador, que es donde el paciente se recupera de todo lo que ha hecho durante la vigilia, y el paciente por eso es que siempre va a permanecer con sensación de cansancio, incluso a veces hasta con narcolepsia o con somnolencia o cualquier otro estado alterado, ¿no? Entonces sí, obviamente el paciente tiene repercusiones en él, el que le interrumpan su sueño. O sea, que mucho cuidado las esposas que Exactamente. golpean al esposo para despertarlo porque está roncando mucho. Bueno, Sí. pero también se altera también la esposa, el sueño de la esposa. Claro. Entonces una sola patología está afectando A ambos. una pareja o una familia, porque acuérdate que a veces hay ronquidos que sobrepasan las paredes y lo escuchas en el otro cuarto. Sí, bueno, ¿Ok? de eso te puedo echar un cuentico. Ajá. Exacto. Entonces también estás afectando a la pareja del Claro. roncador, ¿ok? En su sueño. Y por lo tanto, por consiguiente, de repente tener sintomatologías o consecuencias muy similares al paciente que está roncando, que está haciendo la ¿Es hereditaria la apnea del sueño, la apnea obstructiva? hereditaria como tal, no. Decir que algo es hereditario, no. ¿Ok? Ok. Puedes heredar las alteraciones estructurales que te condicionan un ronquido, que te condiciona una apnea, sí. Así como se parecen mis ojos, se parece mi nariz por fuera, puede parecerse por dentro. Claro. ¿Ok? El paciente que es alérgico sí pudiese tener una condición heredada importante, pero el paciente que hace apneas, más por la parte estructural que la Que apnea como genética. tal. Claro. Recomendaciones para esas personas que a lo mejor en este momento nos están escuchando y pues saben que roncan en las noches, pero como muy bien, y de hecho nos los comentaba Ingrid, no todo aquel que ronca sufre de apnea y no todo el que tiene apnea ronca. ¿Es así? No, todo el que... A veces me lo aprendí. No todo el que ronca tiene apnea, Ok, pero todo el que tiene apnea ronca. sí ronca. Correcto. Es así. Y Ajá. que lamentablemente digamos, el camino natural del ronquido va a ser una apnea, la final. ¿Ok? Como recomendaciones, básicamente, lo normal es no generar sonido durante el sueño. ¿Ok? Entonces, si se está viendo un ronquido leve, incluso, debe buscarse un apoyo y una ayuda, porque ya eso no es normal. Claro. ¿Ok? Entonces, ya de ahí va a depender la serie de orientaciones que le va a dar su médico, bien sea pediatra, internista, obviamente el otorrino, que es digamos que una de las piezas claves en el resto del manejo, sin olvidar nunca el apoyo que te da el neumonólogo. El neurólogo, si es una apnea central, ¿ok? Que incluso puede ser idiopática, otras distintas causas. El odontólogo, porque en muchas oportunidades tú no le puedes ofrecer al paciente una cirugía, que es la que tú le recomendarías, pero su estado basal o sus condiciones no permiten llevarlo a un quirófano. O sencillamente el paciente tiene miedo y no lo quiere realizar. Entonces, ¿qué le vas a dar al paciente si el paciente no quiere hacer un procedimiento quirúrgico? Necesitas darle Otras opciones. otras opciones. El CPAP, que es una mascarilla, pero eso tiene un motor que suena, tienes que tener la mascarilla que... Y duermen. Tienes que Eso tiene dormir que con estar, ese- ok. mientras duermes tienes que usarlo, porque Exacto. el punto de la apnea es apnea obstructiva del sueño. Lo haces es cuando duermes, no cuando estás en vigilia. Pero Entonces, muchas es veces algo- no lo toleran los pacientes. Exacto, este tipo es de patología. con mucho disconfort porque está el sonido, está el tener la mascarilla o bien sea sobre boca o sobre nariz y boca y una insuflación de presión positiva en el aire. Entonces genera mucho disconfort, entonces el paciente lo adquiere pero no lo usa. Claro. ¿Ok? Entonces no estamos haciendo nada. Entonces allí donde el rol del odontólogo te apoya muchísimo con las férulas, porque al final tú quieres, como otorrino, que tu paciente tenga una ventilación adecuada o un uso adecuado de sus vías aéreas respiratorias. Jairo, Entonces, ¿qué hacer? Bueno, las recomendaciones básicas, ok, es el paciente que tenga hábitos tóxicos, obviamente erradicarlos por completo, alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, hacer ejercicio físico, ok, porque la obesidad contribuye a eso. Buenos hábitos nutricionales, ok, una buena alimentación, que es el éxito para todo. Y bueno, si el paciente, yo le recomiendo a las personas que ya están presentando un ronquido, así sea leve, buscar ayuda médica y no dejar a que el problema se acrecente,
porque muchas veces cometemos el error que buscamos ayuda profesional ya cuando es muy tarde o cuando ya la situación se torna desesperante. Entonces, claro, no llegar a tal punto. Cuando ya nos está causando problemas en el matrimonio o en la familia. Exactamente. Muchísimas gracias. Ingrid Gallego, otorrinolaringóloga, rinólogo, y también Jairo Gallego, odontólogo, cirujano bucal e implantólogo, por Correcto. habernos acompañado el día de hoy acá en Soluciones y entender un poco de este tema tan complejo. Parece fácil, pero no lo es. Los ronquidos y la apnea obstrucción del sueño. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí siempre acompañándonos y apoyándonos puntualitos a las 8:30 de la mañana. Que pasen un feliz día. Los dejamos en buena compañía. Mujeres en todo. Chao, chao.